Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy, 26 de noviembre del 2020. El tema del día de hoy va a ser movimiento parabólico o tiro parabólico, también conocido de esta manera, tal como lo habíamos visto en la clase anterior, que habíamos hecho ya una pequeña introducción donde pudimos apreciar un poco de lo que era el movimiento rectilíneo uniforme y también de lo que es el tiro vertical y la caída libre. Entonces, a partir de ahí, chicos, es de donde nosotros nos vamos a basar para ver el tiro parabólico. Deben ustedes recordar que se les había dicho que cuando nosotros tenemos un tiro parabólico, nosotros lo vamos a dividir en dos etapas siempre. Una exclusivamente para el movimiento horizontal y otra para el movimiento vertical, ya que de esta manera es mucho más fácil entender el fenómeno. Sí, el fenómeno del movimiento. Entonces, les había dicho que por lo general nosotros salimos con una velocidad inicial, ¿sí? Desde un punto, con un ángulo, obviamente. Entonces, nosotros aquí podríamos decir que tenemos un ángulo θ, ¿sí? Entonces, empezando por ese ángulo y esta velocidad inicial, nosotros lo que vamos a tener que hacer es descomponer en vectores, ¿sí? El vector en X y el vector en Y de esa velocidad. Sí, una vez que nosotros obtenemos esos vectores, nosotros ya podemos seguir trabajando. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que si nosotros nos ponemos en este punto, aquí la velocidad en Y va a ser la máxima. Y acorde nosotros sigamos subiendo, esa velocidad en Y va a seguir disminuyendo, 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 hasta el punto en que lleguemos acá arriba y esa velocidad sea cero. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estamos de subida, la gravedad va a estarnos frenando. Sí, va a frenarnos a tal punto en que cuando lleguemos a la parte más alta, nuestra velocidad sea cero en Y. ¿De acuerdo? Y de aquí hacia abajo, en cambio, la misma gravedad que de subida nos frenó, ahora comienza a acelerarnos y acelerarnos y acelerarnos hasta llegar nosotros a la misma altura de la que salimos disparados. La velocidad en Y, cuando nosotros estamos aquí en el punto que estamos a la misma altura, va a ser exactamente igual a la velocidad inicial con la que salió, pero en sentido contrario, porque aquí nuestra velocidad estaba hacia arriba y acá nuestra velocidad terminará hacia abajo. Por su parte, en X, la velocidad inicial que nosotros calculemos se mantendrá a lo largo de todo el trayecto, porque en X no tengo nada que acelere o que frene a mi cuerpo. Entonces, mientras nosotros nos desplacemos en X, supongamos que esta velocidad es de 40, aquí tendré 40 y acá tendré 40. Mientras que si en Y, supongamos, yo tengo aquí 25, por aquí de pronto tenga 15, por aquí de pronto tenga 10 y acá ya estaré en cero. Sí, de bajada lo mismo, por aquí estaré en 10, por aquí estaré en 15 y acá llegaré a los 25. Esa más o menos es la idea, chicos. Sí, para que ustedes puedan notarlo con mejor claridad, si ustedes tienen algún objeto cerca, yo les recomendaría, por ejemplo, un borrador. Láncenlo desde su puesto hacia arriba. Sí, tampoco lo lancen tan fuerte, no van a golpear contra el techo, sino simplemente lancen y se van a dar cuenta que llega un punto en el que se detiene y comienza a bajar. ¿De acuerdo? Todo esto es debido al efecto de la gravedad, que nosotros debemos recordar que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado para el examen. ¿Sí? Normalmente trabajamos con 9.8 o 9.81, pero para facilidad de cálculos en el examen, debido a que no tenemos el dato, no tenemos el chance de utilizar calculadora, se lo hará únicamente con 10 metros sobre segundos al cuadrado, que además son las instrucciones que el CENESID mismo me da. De acuerdo, entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que sería descomponer los vectores. De acuerdo. Entonces, para yo descomponer vectores, voy a ponerme un vector aquí, de esta manera. Ese vector vamos a llamarle que se llame B, de velocidad, y va a estar, supongamos, en 80 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad con la que sale mi cuerpo es de 80 metros sobre segundos y estará en esa dirección. Ahora, ese vector va a tener unas componentes y va a tener unas componentes tanto en el eje Y
como en el eje X. Entonces yo aquí puedo suponer que tenga mi eje Y, ¿sí? Y que acá yo tengo mi eje X. Entonces Cierra bien porque golpea la puesta. aquí tendré Cierra mi bien eje porque golpea X la puesta. y acá tendré mi eje Y. Entonces, el ángulo, supongamos que sea un ángulo de 30 grados. Entonces aquí yo voy a tener un ángulo y ese ángulo va a ser de 30 grados. Entonces pongámoslo aquí, 30 grados. Listo. Ahora, siempre que yo tengo un vector, yo lo voy a tener que descomponer y eso les decía hace un ratito. Voy a tener una componente en X que estará aquí, ¿no es cierto?, sobre el eje de las X. Y también voy a tener una componente en Y que obviamente va a estar sobre el eje de las Y. Pero por condiciones de paralelidad, yo puedo decir que ese vector en Y se encuentra aquí también. Y si ustedes se fijan, lo que se me ha formado a mí aquí es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, con este triángulo rectángulo es con el que yo voy a trabajar. Y voy a poner mis datos. Aquí voy a tener mi velocidad en Y, o mi vector B en Y. Y por acá voy a tener mi vector B en X también. Listo. ¿Cómo calculo yo estas componentes? Debo recordar las funciones trigonométricas, entonces las voy a poner por aquí en la izquierda. Debo recordar que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo ya tendría la definición de seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo, en cambio, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa sobre hipotenusa. Y bueno, la tangente de un ángulo, que casi no la vamos a utilizar mucho para esta partecita, pero que vale la pena tenerla claro que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Nosotros vamos a fijarnos siempre de esta manera. Miren, aquí está mi ángulo de 30 grados. Entonces, el opuesto al ángulo, sí, el opuesto, miren, está frente del ángulo, va a ser el cateto opuesto. Sí, mientras que el que esté pegadito al ángulo, este de aquí, va a ser mi cateto adyacente. Ustedes me van a decir de pronto, ¿y el de acá también está junto al ángulo? Sí, pero recuerden que siempre esto va a ser la hipotenusa. Sí, entonces mi cateto adyacente, el que está junto al ángulo, el cateto opuesto, el que está frente al ángulo, y el vector de acá que será la hipotenusa. La diagonal que va a ser la hipotenusa. Basados en esto, nosotros ya podemos comenzar a trabajar y podemos comenzar a encontrar tanto el Bx como el By. Entonces, supongamos que vamos a encontrar el Bx. Yo me fijo, ¿qué me serviría? ¿El seno o el coseno? Veamos, si utilizo el seno, estaría encontrando mi cateto opuesto. Empecemos por el seno, entonces. Sí, si es que yo aplico el seno de mi ángulo, que en este caso es 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto a mi ángulo, que sería BY, sobre la hipotenusa, que en este caso sería B. Por lo que quedaría igual a BY sobre 80. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden tener esto. Si yo despejo de aquí BY, fíjense en que el 80 está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. Me quedaría que entonces BY es igual
a 80 por el seno de ese ángulo que es 30 grados. Yo ya tendría aquí mi fórmula de BY, o cómo encontrar la velocidad en Y. Ahora, para encontrarla en X, en cambio, ¿qué tengo yo? Podría aplicar el coseno de este ángulo que es 30 grados. Que va a ser Bx. ¿De acuerdo? Y dividido para el módulo, obviamente, que decíamos que era B. O lo que me daría igual a Bx sobre 80. Entonces, de ese modo yo ya he podido determinar, ¿sí? ¿Cuál sería mi valor de B en X? Que sería Bx es igual a 80 por el coseno de 30 grados. A ver, ¿qué pasó? Listo. Bx, que sería igual a 80 por el coseno de 30 grados. Hasta ahí, entonces, yo ya puedo determinar estos valores. Y recapitulemos un poquito también. Para nosotros saber una tablita chiquita que nos va a ser de gran apoyo y que nos la debemos saber de memoria. Entonces, pongamos aquí ángulo. Pongamos por acá el seno y por acá el coseno. Entonces, vamos a tener el ángulo de 0 grados, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 45, 60 y 90 grados. Entonces, démosle un poquito más de espacio. Listo. Le voy a pasar acá para tener un poquito más de espacio. Listo, entonces tengo los ángulos y vamos llenando la tablita. Entonces la función seno del ángulo de 0 grados es 0. Mientras que el coseno de 0 es 1. El seno de 30 grados va a ser igual a la raíz de 2 sobre... Perdón, el seno de 30 es igual a 1 medio. Mientras que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Sí, entonces esto sería igual a la raíz de 3 sobre 2. El seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. El coseno, que va a ser igual el seno de 60, que va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. El coseno, que va a ser 1 medio. Y el de 90, que el seno es 1 y el coseno es 0. Entonces terminamos de poner. Aquí tenemos raíz de 2. Raíz de 2 también. Acá es raíz de 3 sobre 2. Y listo. Ahí tenemos nosotros una pequeña tablita con la cual nosotros podemos tener pendientes los cálculos de los ángulos, tanto en senos como de cosenos. ¿Por qué es necesario que nosotros nos aprendamos esto? Porque no tenemos la calculadora en el examen, entonces no tenemos la facilidad de coger y tipear y decir, ok, el ángulo es tanto, o el seno de tal ángulo es tanto. Entonces, como no tengo esa facilidad, yo necesito saberme.
Pero se van a dar cuenta que no es muy difícil, porque si ustedes se fijan, el ángulo de 0 con el de 90 grados son opuestos, miren. 0, 0, 1 y 1. El de 30 con el de 60 grados igual. El seno es un medio, el coseno es un medio. Raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Mientras que en el de 45 grados, como es lógico, si tengo 45 grados, ambos van a valer lo mismo, porque este de aquí y este de acá van a ser del mismo tamaño. Entonces, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 también. ¿De acuerdo? Esa es la manera y esta tablita es necesario que ustedes se la sepan, no solamente para física, sino para matemática también. Y esto sí es necesario, chicos, que se aprendan. Como les digo, hay maneras, de pronto hay una que es con triángulos, o la que me parece a mí un poco más fácil, simplemente aprenderse la mitad de la tabla y el resto es cruzado. ¿Sí? Entonces, ese pequeño consejo, chicos. Ahora, si nosotros reemplazamos en las funciones que teníamos, por acá le voy a poner, ¿sí? La velocidad de y, entonces hubiera sido igual a 80 por el seno de 30. El seno de 30 me dice que es 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esto sería igual a 40 metros sobre segundos. Y habré encontrado ya la velocidad inicial en el punto y o la parte y de ese vector. Mientras que para x era igual a 80 por el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces dibujamos esto. Y me quedaría un resultado igual a 40 por la raíz de 3. Ahora, ustedes van a decir, profe, en el Cenecit me va a quedar con raíces. Pues sí, algunas veces sí. Entonces es importante que nosotros mantengamos la calma, si es que nos sale así, no se asusten. Y sobre todo, que si la respuesta se nos deba así, lo más seguro es que en el resultado también esté expresado como tal, como raíz. No me van a pedir calcular esto. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen ahí. Aquí la mitad se simplificarían y me quedaría 40 raíz de 3. He encontrado y he aprendido cómo se descompone un vector. Listo, continuando entonces, nosotros podemos observar que ya tenemos un ejercicio, el cual lo vamos a resolver y me dice que se lanza un objeto con una rapidez de 50 metros sobre segundos, calcular el tiempo de subida si la gravedad me dice que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, otra cosa que me olvidaba de hacerles notar es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, es decir, que si me demoro 3 segundos subiendo, me demoraré 3 segundos bajando. Y de pronto por ahí hay una fórmula que me dice calcular el tiempo de vuelo y me daban una fórmula para ello. Pero si yo calculo el tiempo de subida y yo tengo claro el concepto de que el tiempo de bajada es igual, simplemente puedo multiplicarlo por 2 y tener el tiempo de vuelo. ¿Sí? Y no es necesario aprenderme tanta fórmula como normalmente se acostumbra. Entonces, mientras nosotros más podamos evitar fórmulas, mejor. Y en este ejercicio vamos a tratar de aplicar la mayor cantidad de cosas posibles o vamos a tratar de encontrar la mayor cantidad de cosas posibles para que ustedes puedan comprenderlo. Entonces, me está diciendo que tiene una velocidad inicial de 50. Entonces, voy a ponerla por aquí. Sí, ahí está el vector. Me dice que es de 50. Ahora esa va a tener una componente tanto en X como en Y. Entonces, yo tendré aquí mi velocidad en X y por acá tendré mi velocidad inicial en Y. Sí, recordemos que cuando es de X, la velocidad inicial es igual a la velocidad de todo el sistema. Entonces, la velocidad inicial en X sería igual a la velocidad inicial, perdón, a la velocidad en X desde aquí, no a la velocidad inicial. Es igual a mi velocidad en X, ¿sí? Para todo el sistema. Mientras que para Y sí cambiaba un poquito
¿verdad? Y le decíamos que en este punto iba a ser máxima. Entonces aquí yo tendré mi velocidad inicial en Y. Listo. Me dan ese ángulo de 37 grados, entonces yo voy a calcularlo. Les van a decir, profe, pero ese ángulo de 37 no sabemos. Es verdad, y nunca el Cenecit me va a poner 37 grados. Sí, siempre me van a poner uno que sea más conocido. Sino que normalmente los ejercicios de física tienen 37 y 53 grados porque salen números exactos los demás resultados. Sin embargo, nosotros vamos a modificarle un poquito y no vamos a decir que el ángulo sea de 37, sino vamos a trabajar con un ángulo que sea conocido para nosotros. Entonces vamos a poner un ángulo de 30 grados. Vámosle en negro. Sí, mi ángulo ha sido de 30 grados para facilitar los cálculos para nosotros y tener tal cual como ese mide. Entonces, avancemos. Lo primero que yo debía hacer es encontrar cuánto es este valor de la velocidad inicial en X y cuánto es de este valor de la velocidad inicial en Y. Entonces, si yo recuerdo, la velocidad inicial en Y es igual. Si yo no me acuerdo directamente la fórmula y ahora por qué era por seno o por coseno, simplemente lo que yo voy a hacer es siempre poner al módulo, en este caso que sería 50, y lo voy a multiplicar, ahí sí voy a analizar, a ver, ¿este es un cateto opuesto o es un cateto adyacente a este ángulo de 30 grados? Es un opuesto, ¿verdad? Porque acá estaría ese ángulo. O este vector es paralelo acá, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que sería 50 por el seno de 30 grados. Listo. Hasta ahí yo ya tendría clarito esta situación o esta parte de aquí. ¿Cuánto me da esto? Si me ayudan, por favor, reemplacemos. El seno de 30 grados, ¿cuánto me daba según la tablita? 1/2. 1/2. Un medio, Uno ¿verdad? sobre Entonces me ha quedado que esto es igual a 50 por 1/2 y lo que me da como resultado 25 metros sobre segundos. ¿Por qué metros sobre segundos? Porque estamos hablando de una velocidad de 50. Ahora, quiero hacer lo mismo para calcular el de X. Entonces, mi velocidad inicial en X es igual a mi velocidad en X que se va a mantener a lo largo de todo el sistema y esta va a ser igual, en cambio, a 50 por el coseno de 30 grados. Y 50 por el coseno de 30 grados, recordemos que el coseno de 30 era raíz de 2 sobre 2, me va a dar como resultado 25 por la raíz de 3. Entonces, 25 por la raíz de 3. Y listo. Hasta ahí entonces yo ya tengo calculada mi velocidad inicial en X y la velocidad en X en todos los puntos. Mi punto de interés siempre van a ser 3 puntos específicamente. ¿Por qué? Porque son los puntos en los que yo más debo fijarme. Entonces yo voy a tener que fijarme siempre en este punto 1, que va a ser el punto de salida, mi punto 2, que va a ser el punto más alto, y mi punto 3, que va a ser el punto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, encerrémosles. Aquí tendré mi punto 1, acá tendré mi punto 2 y acá tendré mi punto 3. ¿Sí? Esos tres Lisa, puntos son los más importantes. Dime. le hacen una pregunta. ¿Rapidez es lo mismo que velocidad? Dime. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces, tengo hasta ahí esos 3 puntos. El análisis que yo debo hacer, siempre les voy a recomendar, analicen del punto 1 al punto 2. ¿Por qué? Porque en el punto 2 yo qué sé. En el punto 2 yo sé que la velocidad en Y es 0. Entonces, con ese dato,
yo ya puedo darme cuenta de algunas cosas. Entonces voy acá. Voy a hacer un análisis de el punto 1 al punto 2. Un análisis vertical nada más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un análisis desde el punto 1 hasta el punto 2. Pongámosle aquí el análisis vertical. Sí, ¿cuál sería mi velocidad inicial? Va a ser la velocidad en 1, ¿verdad? Sí, entonces yo voy a tener aquí que mi velocidad inicial, cambiemos de color, hagámoslo en negro, ¿ya? Yo sé que la velocidad en 1 es igual a la velocidad inicial en y, que me dice que es de 25 metros sobre segundos. Sé que la velocidad en el punto 2 es igual a 0 metros sobre segundos. Y otro dato sé, que la aceleración es igual a la gravedad. Y en este caso, como estamos de subida, va a ser igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, porque la gravedad me está frenando. Y esos serían los datos que yo tengo. Debemos recordar también las tres fórmulas fundamentales que nosotros habíamos dicho, que era que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia, y que la distancia era igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Entonces, esas eran las tres fórmulas que para mí me regían todos los movimientos. Y que aparte de regirme los movimientos, me dan a mí la pauta, porque yo voy a utilizar esto tanto para X como para Y. Entonces, no voy a estarme complicando con otras fórmulas. Las mismas tres que aprendí antes, las vuelvo a utilizar ahora. Listo. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando el tiempo de subida. Entonces me está preguntando prácticamente el tiempo desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces me está preguntando el tiempo que se ha demorado desde el punto 1 hasta el punto 2. Sí, esta de aquí es mi incógnita. Listo. Si yo me pongo a analizar, si me pongo a resolver, ¿cuál de estas tres fórmulas me serviría? Veamos la primera. Perdónenme que me olvidé de elevar al cuadrado acá todas, ¿no? Listo. Entonces, a ver, analicemos. Si yo cojo la primera fórmula, sé la velocidad en el punto 2. Ojo que estoy haciendo un análisis vertical. ¿Sé la velocidad en el punto 2? Sí sé. ¿Sé la velocidad inicial? También sé. ¿Sé la aceleración? Sí lo sé. ¿Y sé el tiempo? No. Pero sin embargo, el tiempo sería mi única incógnita. Entonces yo ya podría encontrar de esta fórmula el tiempo. ¿Qué tiempo estoy encontrando? El tiempo de 1 a 2. ¿Y qué tiempo es eso? El tiempo de subida, que es exactamente lo que me está pidiendo calcular. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Si yo despejo el tiempo de esa ecuación, lo voy a despejar directamente ya. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial y dividido para la aceleración. ¿De acuerdo? Si yo reemplazo esto, la velocidad final, ¿cuánto me decía que es? Me decía que la velocidad final iba a ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad en el punto más alto era 0. Entonces yo aquí sé que la velocidad final va a ser 0. Y me queda que es igual el tiempo a menos velocidad inicial sobre aceleración. Entonces esto ha sido igual a menos la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? O sea, la velocidad en el punto 1 en Y. Es 25. 25, muy bien. Menos 25 dividido para la aceleración, que como está en contra del movimiento, habíamos dicho que va a ser igual a 10. Menos 10. Entonces me ha quedado menos 25 dividido para menos 10.
negativo con negativo se va a hacer positivo. 25 dividido para 10 me va a quedar un tiempo igual a 2,5 segundos. Démosle un espacio, 2,5 segundos. Este tiempo que estoy calculando es el tiempo de subida. ¿Sí? Tiempo de 1 a 2 o lo que sería igual al tiempo de subida. Listo. Si yo ya encontré el tiempo de subida, me dice que se demora 2,5 segundos subiendo. ¿Cuánto tiempo se demorará bajando? Pues el mismo. 2,5 segundos de subida y 2,5 segundos de bajada. Ahora, hasta aquí yo ya le habría dado solución al ejercicio, que es lo que me está preguntando. Sí, me está preguntando cuánto es el tiempo de subida, 2,5 segundos. Vamos a ampliarle un poquito más. Supongamos que yo también les digo, me interesa calcular el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada, y lo que va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida, y lo que sería igual a 2,5 o a 2 que multiplicaría a 2,5. Y me daría un resultado de 5 segundos. Ese sería el tiempo de vuelo. Entiéndase por tiempo de vuelo todo el tiempo que se demora desde que sale hasta que llega al suelo. ¿Qué otro dato más podría calcular yo? De pronto se me ocurre, quiero calcular la altura máxima. ¿Sí? ¿Y dónde va a estar esta altura máxima? La altura máxima va a estar aquí. ¿Sí? Desde el piso hasta el punto más alto. Entonces ahí yo voy a tener mi altura máxima. ¿Ya? Tengo ahí mi altura máxima. ¿Cómo la calculo? Veamos. ¿La altura qué es? Es una distancia. Entonces, a ver. Distancia es igual. ¿Velocidad inicial tengo? Sí. Ojo que sigo analizando de 1 a 2. ¿El tiempo tengo? Sí, ya lo tengo. ¿Aceleración tengo? Correcto. ¿Y el tiempo lo tengo? Claro. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Directamente solo reemplazar en esa ecuación de distancia, porque la altura máxima va a ser una distancia. Si es que no, miren acá, velocidad final dispongo, sí, inicial también, aceleración sí, distancia no, pero la puedo encontrar. Entonces aquí yo voy a hacer esto. Sí, voy a hacer que mi H máximo va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 50. ¿Por qué tiempo? 2,5 segundos. ¿Por qué no el de 5? Porque solo estoy llegando hasta la altura máxima. En el de 5 yo ya estoy en el piso otra vez. Más un medio de la aceleración. Ojo, yo estoy de subida. La aceleración es negativa. Un medio de la aceleración y por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 2,5. Y esto estará elevado al cuadrado. Listo, entonces yo he encontrado aquí que la altura máxima ha sido igual a 50 por 2,5 y me daría 125. Vamos de una vez el resultado total. Entonces me quedaría 125 más un medio por 5 por 10 sería 5 y 2,5 al cuadrado sería 6,25. Entonces me quedaría en total un valor de 93,75. Entonces mi altura máxima ha sido 93,75. Como estamos hablando de altura, obviamente va a ser en metros. Y hasta ahí yo ya he encontrado una partecita. ¿Sí? Ojo, el ejercicio me pedía solo hasta el tiempo de subida. Yo les pedí extra, el tiempo de vuelo. ¿Qué les pedí extra? La altura máxima. ¿Cómo calculamos esto? Siempre a partir de estas 3 fórmulas, pero tengo que tener bien claros los conceptos. Por eso yo siempre les recalco tanto
la importancia en que ustedes se sepan bien y manejen bien estas tres formulitas de aquí. Ok. Supongamos entonces que yo ya calculé hasta aquí mi altura máxima, pero supongamos que a mí también me interesa saber el alcance. ¿Qué es el alcance? ¿Desde qué punto sale hasta qué punto llega? Entonces, normalmente se lo denomina con X. Y este va a ser un valor de distancia. Entonces, si yo estoy hablando de distancia, ¿sí? Y además analizando de qué punto a qué punto estoy yendo, desde el punto 1 hasta el punto 3, si es que ustedes se fijan. Miren, el alcance es desde el punto 1 hasta el punto 3. ¿Lo puedo hacer hasta el punto 2? Claro. Y después le tendría que multiplicar por 2, simplemente. Pero como ya vamos a hacer el análisis en X, y en X no hay un cambio de velocidad, no hay nada que le afecte, es preferible trabajarle desde los puntos 1 hasta el 3. Entonces, ahora voy a hacer un análisis de 1 a 3. ¿Y en qué lo voy a analizar? Lo voy a analizar horizontal. ¿De acuerdo? La velocidad en horizontal, ¿cuánto es? Entonces aquí yo tendré que la velocidad en X era igual a 25 raíz de 3. Entonces ahí tendría ya calculada mi velocidad en X. Listo, 25 raíz de 3. Y ahora sí, esto yo les decía es una distancia, entonces obviamente voy a ocupar la fórmula que me permite calcular distancias. Veamos, ¿tengo la velocidad inicial en X? La tengo. ¿Tengo el tiempo? Sí, ¿qué tiempo estoy utilizando si es que me estoy analizando desde 1 a 3? El tiempo que yo voy a utilizar es el tiempo de vuelo. Entonces pongamos aquí, tiempo de 1 a 3 es lo mismo que el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo estoy utilizando para recorrer desde el punto 1 hasta el punto 3. ¿Y cuánto valía este tiempo de vuelo? Me decía que era 5 segundos. Entonces, esto ha sido igual a 5 segundos. Listo. Tengo hasta ahí ya el tiempo de vuelo. Yo ya me fijo en la fórmula y me doy cuenta entonces. Voy a aplicar. Me saldría que esa distancia X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero si nosotros recordamos, no tenemos aceleración en X. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces a mí esta parte de acá no me sirve. Puedo copiarla así, pero es perder tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración en X es cero. Entonces no me sirve de nada ponerle simplemente de una vez velocidad por tiempo. Esta velocidad es velocidad en X. ¿Ya? Entonces, finalmente me quedaría que la distancia es igual. La velocidad en X, ¿cuánto fue? 25 raíz de 3. Y por el tiempo de vuelo, que sería 5 segundos. Entonces, con eso, si ustedes se fijan, es más una cuestión de análisis más que de aprenderse fórmulas. Pero por favor, yo sí les voy a pedir, hagan un análisis bien a conciencia para que ustedes no necesiten estar con fórmulas, sino simplemente analizando sacarían la respuesta. Como resultado me daría que X es igual a 25 por 5, que sería 125, y por la raíz de 3. Listo, chicos. Ahí yo ya tendría calculado otro dato más. ¿Qué dato más estoy calculando? El desplazamiento o el alcance máximo. Sí, pongámoslo aquí en notitas, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, vamos aquí, esto que estoy calculando aquí. Es el alcance máximo
¿qué nos quedaría en segundos? Alejandra nos tiene una pregunta. No, la distancia siempre te va a quedar en metros. Mira que aquí estás multiplicando tú metros sobre segundos por segundos, entonces se simplificaría. Le voy a poner acá para que esté de pronto un poquito más claro, ¿ya? X sería igual a la velocidad que me daría en metros sobre segundos y por el tiempo que me quedaría en segundos. Entonces, lo que me estaría quedando sería en metros. Sí, además que es un valor de distancia. Siempre pilas con eso. No nos vamos a confundir en esa parte, siempre y cuando nosotros tengamos claro que al inicio del ejercicio estamos poniendo todo en el mismo sistema, o sea, todo en las mismas unidades. Si nada está en otras unidades, nada está en kilómetros por hora, ni nada. Todo está en metros sobre segundos. Velocidad y gravedad, sobre todo fundamentalmente, que son los datos que me dan. Y desde ahí siempre me va a salir en estos datos una velocidad en metros sobre segundos, un tiempo en segundos, ¿sí? Y aquí no es la excepción. Segundos con segundos se eliminarían y me quedaría esa distancia de 125 por la raíz de 3 metros. Ok, verán, recapitulando. Nosotros en el tiro parabólico tenemos o le dividimos en tres partes. ¿Por qué le dividimos en tres partes? Cuando está en el suelo, cuando alcanza su punto más alto y cuando regresa al suelo. ¿Por qué lo dividimos en tres partes? Para facilitar los cálculos. Entonces, nosotros lo que vamos a por lo general hacer es un análisis solo desde el punto 1 hasta el punto 2. Sí, en este caso solo me pide calcular el tiempo de subida, entonces a mí solo me interesa desde el punto 1 hasta el punto 2. Lo que nosotros tenemos aquí en la derecha son las fórmulas que nosotros habíamos dicho que regían para todos los movimientos. Entonces, a ver, aquí nosotros calculábamos y descomponíamos este vector de 50 metros sobre segundo en sus componentes, su componente en X y su componente en Y. La componente en Y me decía que era igual al módulo por el seno del ángulo y la componente en X al módulo por el coseno del ángulo. Me daba como resultado en Y 25 metros sobre segundos y en X 25 raíz de 3 metros sobre segundos. Ya, entonces ahí de una vez déjenme hacerles otro recorte más aquí para darle un poquito más de espacio. Listo. Entonces ahora lo que nosotros hacemos, una vez que obtenemos el cálculo de las velocidades, es hacer dos análisis o un análisis principalmente por separado. Entonces yo analizo solo verticalmente el movimiento. Sí, ya no me va a interesar ahorita hacer el análisis horizontal ni nada por el estilo. Solo me voy a fijar en la parte vertical. ¿Ya? La parte vertical de 1 a 2, desde el punto 1 hasta el punto 2. La velocidad inicial está en este punto, va a ser la velocidad 1 que va a ser de 25 metros sobre segundo en Y, ¿cierto? Solo vertical. La velocidad 2, que sería en este punto, va a ser 0 porque habíamos dicho que cuando la altura era máxima, la velocidad en ese punto iba a ser 0. La velocidad en Y, ojo, ¿no? La aceleración, sabemos que siempre que nosotros hablamos de movimientos verticales, es la gravedad. Si es que nosotros subimos, la gravedad es negativa y si nosotros bajamos, la gravedad es positiva. Entonces, como estamos subiendo de 1 a 2, la gravedad es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, el tiempo de subida es el tiempo que me demoró en llegar desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, si yo despejo de aquí, la velocidad inicial pasaría a restar y la aceleración pasaría a dividir. Y por eso me queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Como yo sé que la velocidad final, o sea, la velocidad en el punto 2 va a ser 0, la tacho y la hago 0 de una vez.
Entonces me queda que ha sido igual a menos velocidad inicial, que era 25, entonces menos 25, dividido para la aceleración, que va a ser menos 10. Menos con menos se hace positivo. 25 dividido para 10 me da un tiempo de subida de 2,5 segundos. Ahora, si yo me demoré 2,5 segundos subiendo, ¿qué es lo que me pregunta? Hasta ahí yo debería llegar con el ejercicio. No debería hacer absolutamente nada más. Pero, por cuestiones de clase, sí, me pareció un poco mejor si nosotros comenzábamos a calcular más cosas. Por ejemplo, el tiempo de vuelo. Yo les decía que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y que esos dos tiempos van a ser exactitos. ¿Por qué? Porque si yo subo aquí en 2,5 segundos, yo bajaré en esos 2,5 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo simplemente es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y esto es igual a dos tiempos de subida, porque es como son iguales, y me quedará entonces que ha sido igual a 2 por 2,5, lo que igual me da un tiempo de subida de 5 segundos. O sea, un tiempo de vuelo, perdón. Sí, aquí un tiempo de vuelo de 2,5 segundos. Ojo que eso ya no me está preguntando. Ahora, yo también dijo, a ver si ya tengo esto, ¿por qué no calculo la altura máxima a la que llegó el proyectil? Me da curiosidad. Altura máxima es, o la altura es una medida de la distancia, ¿no es cierto? Si yo sé que tengo que sacar con distancia. Cojo la fórmula de distancia. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo. ¿A qué velocidad inicial empezó en el punto 1? En 50. Y aquí nos equivocamos. Porque no es 50 la velocidad, es 25 nomás. ¿Sí? 50 es la total. Y nosotros estamos trabajando únicamente en Y. Entonces aquí mucho ojo, chicos. Aquí no es 50, sino es 25. Corrijamos de una vez. Entonces aquí no es 50, sino sería 25. 25 por 2,5 me da 31,25 nada más. Entonces aquí también corrijamos esto. Aquí va a ser 31,25 metros de altura máxima. Listo. Listo, ahí ya tendría corregido. Entonces, ahí yo tendría ya mi altura máxima, que ha sido solo de 31,25 metros. A esa altura hemos llegado. Y después, yo les digo, ¿por qué no aprovechamos y calculamos el alcance horizontal? O sea, desde dónde sale hasta dónde cae. Yo quiero saber qué distancia recorrió. Entonces, eso se denomina alcance máximo. ¿Sí? Y ya nosotros no vamos a analizar en Y, sino nosotros vamos a analizar en X. ¿Por qué? Porque este alcance está en el eje de las X. Entonces, ya lo Y no tiene nada que ver. Me voy al análisis horizontal de 1 a 3. ¿Por qué lo hago desde el punto 1 hasta el punto 3 y no hasta el punto 2 como lo hice anteriormente? Porque cuando nosotros estamos hablando de X, la velocidad es constante. Entonces, yo me puedo mover desde el punto 1 hasta el punto 3 libremente. No tengo nada que me complique. Este valor de aquí es una distancia. Entonces, ¿qué fórmula vuelvo a utilizar? La fórmula de la distancia. La velocidad en X sabíamos que es 25 raíz de 3 desde acá arriba, ¿no es cierto? Y esa velocidad es constante. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es tomar en cuenta el tiempo que se demora de 1 a 3. Si nosotros habíamos dicho que de 1 a 2 me demoraba 2,5 segundos, de 2 a 3 me demoraré otros 2,5 segundos. Entonces, a la final, si yo sumo los dos valores, tanto el tiempo de subida como el tiempo de llegada,
es 5 segundos, que es lo que habíamos calculado acá arriba en el tiempo de vuelo. Listo, entonces tengo que X es igual, miren, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero yo no tengo aceleración en X. ¿Por qué? Porque el movimiento es constante. Sí, y siempre que sea tiro parabólico yo no voy a tener aceleración en X. Entonces me quedaría únicamente que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es de esta velocidad en X? De esta velocidad en X era de 25 raíz de 3, entonces 25 raíz de 3 metros sobre segundos, y por el tiempo de vuelo que era 5 segundos. Simplifico segundos con segundos, y me queda que X o el alcance ha sido igual a 125 por la raíz de 3 metros, ¿no? Entonces, mucho ojo con esta partecita. Espero que les haya quedado de pronto un poco más claro. Ok, el siguiente problema en cambio me dice, un proyectil es lanzado desde un piso horizontal con una velocidad de módulo 50 metros sobre segundos, de manera que la velocidad forma 53 grados con la horizontal. Calcular el tiempo de subida en segundos, el tiempo de vuelo en segundos, el alcance horizontal en metros y la altura máxima en metros. Si ustedes se fijan, están calculando todos los literales que nosotros calculamos hace un momento, entonces he ahí la importancia de saber calcular todo. Obviamente en el examen me pueden pedir solo uno de estos. Ya, entonces, o dos, pero no van a pedir todos. Pero es importante que ustedes lo sepan calcular. ¿Ok? Entonces, sigamos. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, nosotros vamos a hacer la gráfica. Vamos a suponer que aquí tengo mi eje Y. Por acá estará mi eje X. El tiro va a salir desde este punto y va a llegar acá. Sí, más o menos así. Voy a hacerle un poco más. No. Bueno, ahí más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero que tengan claro es que nosotros vamos a tener aquí un vector de salida en Y o un vector de velocidad, ¿no es cierto? Voy a tener las componentes de S que va a ser en X y obviamente la componente en Y también. ¿Sí? Entonces, yo tengo un ángulo entre los dos que me dice que es de 53 grados. Entonces, 53 grados tendré por aquí. Y listo. Hasta ahí yo tendré ya principalmente los datos. Lo primerito que yo necesito hacer es calcular cada una de esas componentes. Entonces, aquí tendré mi velocidad inicial en Y y acá tendré mi velocidad inicial en X. ¿De acuerdo? Para el cálculo, ustedes deben recordar, lo primerito que hago siempre es calcular eso. La velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad que me decía que era de 50 por el seno de 53 grados en este caso, lo cual me da un resultado de 39.93, 40 metros sobre segundo. ¿Listo? Y para la parte de X, en cambio, yo calcularé la velocidad en X, que recuerden que como es constante, simplemente no necesito estar calculando la velocidad inicial, sino directo la velocidad, que sería igual a 50 por el coseno de este ángulo de 53. Entonces esto me va a dar como resultado 30. 30 metros sobre segundo. Tengo hasta ahí ya calculadas las dos velocidades, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Recordemos que por facilidad de cálculo yo les decía que es más fácil si nosotros lo dividimos en tres partes del problema.
Entonces mi parte 1, mi parte 2 y mi parte 3. Para la parte 1 y 2 es donde yo voy a enfocar mis cálculos. ¿Sí? Además, ojo con lo que voy a hacerles ahorita remarcar. La altura máxima estará aquí y el alcance máximo estará acá. ¿Sí? Altura máxima en Y, alcance máximo en X. Entonces ahí es donde yo digo, hago el análisis vertical. Análisis vertical o en el eje Y, ¿verdad? Listo, si yo hago el análisis en el eje Y, ¿qué tengo? Tengo que la velocidad inicial, ya, entonces ahí yo voy a poner primero esto. Desde el punto 1 al punto 2. Esa es la clave de todo. Entonces le voy a separar un poquito más. Sí, del punto 1 al punto 2. Esa es la clave. Entonces, si yo saco desde el punto 1 hasta el punto 2, yo qué sé, que la velocidad inicial en el punto 1 en Y es 40. La velocidad en final o la del punto 2 va a ser 0, porque esta velocidad es 0 aquí arriba. Entonces, si yo recuerdo las formulitas, déjenme ir a robarme las formulitas de acá arriba. Listo, si yo tengo ahí las formulitas, ¿qué fórmula me sirve? Veamos. ¿Tengo el dato de la velocidad final? Sí lo tengo, porque en el punto 2 sería 0. ¿Tengo el dato de la velocidad inicial? Sí lo tengo, que ya sé que es 40. ¿Tengo el dato de la aceleración? Sí, porque es la gravedad. ¿Y puedo o no puedo ya calcular el tiempo de subida? Claro que ya puedo. Entonces, para yo calcular el tiempo de subida, simplemente despejo de la ecuación número 1. Entonces, el tiempo de subida va a ser igual el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad final o la velocidad en 2 menos la velocidad inicial, que sería la velocidad en 1, y dividido para la aceleración. En este caso sería la gravedad. Entonces, si yo reemplazo, esto me quedaría igual. Sabemos que la velocidad en el punto 2 es 0, entonces esto de aquí sería 0. Y me quedaría otra vez que es igual a menos la velocidad inicial, que sería menos 40, sobre la gravedad, que sería menos 10. ¿Por qué negativa? Porque estamos de subida y la gravedad lo que está haciendo es frenarnos. Entonces, el tiempo de subida ha sido igual a 4 segundos. ¿Ya? Y aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen a entender algo, pero les voy a hacer notar en un ratito. El tiempo de subida, 4 segundos. Velocidad inicial, 40 metros sobre segundos. ¿Cuánto es la gravedad? 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me está frenando 10 metros sobre segundo en cada segundo. Sí. Ojo con esto. O sea, que en cada segundo yo voy a disminuir 10 metros sobre segundo. Si empecé en 40, al primer segundo ya estoy en 30. Al segundo segundo estoy en 20. Al tercer segundo estoy en 10. En el cuarto segundo estoy en 0. ¿Se dan cuenta? La aceleración es de 10 metros sobre segundo en cada segundo. O sea que por cada segundo que pase, mi velocidad va a bajar 10 metros sobre segundo. Eso es la aceleración. Esos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, si es que no, bueno, pues ya la calculamos acá. 4 segundos, tiempo de subida. Tengo ya la primera pregunta resuelta. La segunda me dice el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo, yo sé que es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque lo que se demora subiendo, se demora bajando. Entonces, 2 por 4 segundos me da un resultado igual a 8 segundos.
Y ya con eso también tengo calculado el tiempo de vuelo. En un ratito, 2 de los literales. Listo. Después, ¿qué me pregunta? El alcance horizontal. Y después me pregunta la altura máxima. Pero si es que yo me pongo a pensar, el alcance horizontal es un análisis en X y la altura máxima es un análisis en Y. Entonces yo primerito me voy a quedar haciendo el análisis en Y. Lo voy a poner con verde. De aquí hasta acá tendría la altura máxima y de aquí hasta acá tendría el alcance máximo. Entonces aquí yo tendría H y acá yo tendría X, que sería el alcance. Listo. Como estoy analizando en el eje vertical o el análisis vertical, primero voy a encontrar esa altura. Esta altura es una distancia, entonces voy a aplicar la fórmula de distancia. Y distancia, o en este caso h, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? 40. Por el tiempo. ¿Qué tiempo me demoro en llegar de 1 a 2? El tiempo de subida, 4 segundos. Más un medio de la aceleración, que como estoy de subida va a ser negativa. Y por el tiempo al cuadrado, que sería 4 elevado al cuadrado. Solo reemplazar en las fórmulas, chicos. Solo en esta fórmula de aquí, el análisis de 1 a 2. Sí, que es el análisis que yo estoy haciendo siempre aquí. Finalmente, ¿qué me quedaría? Que h ha sido igual a 40 por 4 y me da una altura máxima de 80 metros. Hasta ahí yo concluyo mi análisis vertical. Sí, con eso yo ya puedo concluir mi análisis vertical. Listo, hagámosle un recorte hasta ahí. Listo. Con eso concluyo mi análisis vertical. Y ahora voy a hacer mi análisis en horizontal. Mi análisis en horizontal. Para el análisis en horizontal, el tiempo que yo considero o lo que yo considero es desde 1 hasta 3. ¿Por qué desde 1 hasta 3? Porque eso es todo el alcance que yo estoy utilizando. Entonces el tiempo va a ser igual al tiempo de vuelo y esto era igual a, si me hacen acuerdo cuánto salió, 8 segundos, ¿no? Listo. Lo que me pide encontrar en horizontal es este alcance X. Entonces, ¿cómo calculo ese alcance horizontal en X? Este también estaba calculado, la altura máxima. Me falta solo el alcance horizontal. Es una distancia, entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fórmula de distancia. X es igual a la velocidad inicial, y aquí es donde creo que se me están confundiendo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ojo que como nosotros decimos que la velocidad es constante, no tenemos aceleración. Entonces todo eso se me hace cero. Y me queda facilito calcular porque simplemente me queda que la distancia o el alcance máximo ha sido igual a la velocidad inicial en X, que fue de 30, por un tiempo de 8 segundos. Sí, si es que ustedes hacen el análisis dimensional, metros sobre segundos por 8 segundos, les va a quedar que la distancia entonces o el alcance máximo ha sido igual a 240 metros.
Y con eso tienen dado solución a este problema, que es muy parecido al anterior que hicimos. Simplemente que aquí, como trabajé con el ángulo de 53, sí necesité de calculadora. Ustedes lo volverán a hacer con 60 grados. Ojo con eso. Sí, yo quiero que ustedes lo hagan, pero con el ángulo de 60 grados. ¿Por qué le trabajé con el de 53? Para que me quede valores cerrados y se les haga más fácil entender a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, chicos. A ver. Ok, chicos, recapitulemos entonces. ¿Qué es lo primerito que se hizo? Lo primerito que se hizo fue sacar los datos. Bueno, hicimos la gráfica, eje X, eje Y, la velocidad que me está diciendo que es de 50 metros sobre segundo, el ángulo que está de la horizontal que es de 53 grados. Lo primerito que hago yo es encontrar la componente de la velocidad inicial en Y y la componente de la velocidad inicial en X. ¿Cómo hacía esto? Pues con los senos y con los cosenos. ¿Sí? Recuerden, la velocidad inicial en Y es siempre igual al módulo que multiplica al seno porque va a estar al frente del ángulo y para X al coseno porque va a estar adyacente. ¿Sí? Entonces, listo. Hago el análisis vertical en Y y solo hago desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Por qué solo de esos dos puntos? Porque son en los puntos donde yo más información tengo. Tengo la velocidad con la que sale de este punto y tengo la velocidad con la que llega a este punto. Entonces, el análisis de aquí a acá es fundamental. Analizo de 1 a 2 y ese análisis de 1 a 2 me va a dar como resultado el tiempo de subida. ¿De dónde saqué esta fórmula? No es que me estoy inventando, simplemente de estas tres fórmulas que yo ya tengo de espejo. La velocidad inicial pasará a restar y la aceleración pasará a dividir, entonces será gravedad. La velocidad en 2 sabemos que es 0, entonces la tachamos y me queda menos velocidad inicial o velocidad 1 sobre la gravedad, que como estoy de subida, la gravedad es negativa. Entonces me queda un tiempo de subida de 4 segundos. Después me pregunta por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo equivale a 2 tiempos de subida. Recuerden, si me demoro 4 segundos bajando, me demoro también 4 segundos descendiendo. Entonces el tiempo de vuelo ha sido 8 segundos. Después me pide encontrar la altura máxima. ¿Cómo calculo esta altura máxima? Esto es una distancia. Y yo les digo, analicen solo como que estuvieran moviéndose verticalmente. No se fijen tanto en la curva. Y para aplicar las mismas fórmulas. Entonces, distancia, en vez de distancia, ¿qué tengo? H, altura. Es igual a la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad inicial tenía en Y? 40. Por el tiempo, ¿qué tiempo? El de 1 a 2, 4 segundos más. Un medio de la gravedad, que como estoy de subida va a ser menos 10. Y por el tiempo que era 4 elevado al cuadrado. Me da una altura máxima de 80 metros. Finalmente, para hacer el cálculo del alcance, que sería desde el punto 1 hasta el punto 3, desde donde sale hasta donde llega, yo no utilizo el tiempo de subida ni el tiempo de bajada, sino el tiempo de vuelo, que sería 8 segundos. Aplico la fórmula de distancia. En vez de distancia que tengo, X, alcance máximo, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como yo no tengo aceleración, ¿por qué? Porque estoy en movimiento rectilíneo uniforme siempre que hablo de X, se hace 0. Y me queda finalmente que el desplazamiento ha sido igual a la velocidad, que era de 30 metros sobre segundo en X, ¿sí? Por el tiempo de vuelo, que es 8 segundos. Y me da un alcance de 240 metros. Ok, chicos, su tarea para la próxima clase va a ser la siguiente. El ejercicio 1 lo van a volver a resolver, pero ya no con 30 grados, sino con 45 y después otra vez con 60 grados. Mientras que para el ejercicio de acá, para el ejercicio 2, lo van a resolver con 30 y con 60 grados. En este trabajamos con 53. Lo van a trabajar con 30 y con 60 grados. No quiero que si les queda con decimales, ustedes metan en la calculadora. Recordemos que el examen es sin cálculo. Entonces, si me tiene que quedar expresado como raíz, déjenlo expresado como raíz
tal como nosotros lo hicimos en el ejercicio de acá arriba. De acuerdo, chicos. Espero que me hayan entendido la clase, que haya sido de su agrado. Y cualquier duda o cualquier novedad, estoy aquí para aclararla.